y nos movemos a esto. Ya, hoy día vamos a ver eh, esta clase de variaciones del proceso y realimentación. ¿Hay alguna duda respecto de alguna otra cosa, fechas de entrega o alguna otra cosa? No, ok. Em, Variación del proceso y realimentación. Vamos a ver variaciones típicas en los componentes de un proceso CMOS. Vamos a ver que cuando fabricamos dos transistores, muy rara vez quedan parecidos. Y a menos que uno haga cosas para que queden parecidos. Y al final, estos circuitos que uno diseña no son repetibles. Eh, y no es un tema propio de los circuitos integrados, esto también pasaba en circuitos discretos. Y a veces en circuitos discretos uno tenía que buscar transistores que fueran parecidos entre sí. Eh, Uno tenía que elegir el mejor transistor de un lote. Y eso es un mal diseño al final, porque si el diseño depende de beta, tenemos un problema. Entonces uno veía polarizaciones de BJT, donde hacer esto era un no, imposible, esta cuestión no va a funcionar. Y lo que uno veía siempre era que la polarización al final terminaba dependiendo de un R. Y ese R yo sí lo podía elegir y uno ve la resistencia y se ve una cosa así, que tiene tres banditas y una cuarta bandita acá. ¿Alguien sabe qué es esa cuarta bandita o no? La tolerancia. La tolerancia. ¿Y qué significa la tolerancia? La desviación del valor, ¿cuánto puede variar? Ajá, muy bien. O sea, yo no solo me basta el valor, sino que además me basta si esto es una tolerancia de un 1%, de un 5%, de un 10%. 10% casi no hay. Yo diría que casi todo era 5% con la bandita, me parece, dorada. Y cuando uno tiene tolerancia, uno dice, mira, ¿sabéis que la verdad me importa re poco cuál es el valor cuál es el beta de este transistor? Si al final con si este beta es suficientemente grande y este es suficientemente preciso, yo defino la polarización. Y beta suficientemente grande, dije yo. Y este es suficientemente preciso. Me sonó a realimentación. Claro, lo que estamos haciendo aquí es realimentar. Esto que está aquí es un circuito con realimentación, aunque se nota re poco. Pero aquí hay realimentación, porque cada vez que yo aumento la corriente, aumenta esta caída de tensión. Si esta caída de tensión aumenta, esta de aquí baja. Y si esta de aquí baja, disminuye la corriente. Entonces hay un ciclo de realimentación que no está claro. Algo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esta realimentación negativa, que es una solución que nos permite diseñar circuitos que se portan bien. Por ejemplo, que pueden tener una ganancia determinada, eh, pasiva ratiométrica, en base a valores, en base a razón de parámetros idealmente que varían de la misma forma. Porque uno de los problemas, por ejemplo, cuando uno diseña un circuito, es que si yo quiero tener una constante de tiempo bien determinada en este filtro y lo fabrico, este va a tener una tolerancia mala y este va a tener otra tolerancia mala y estas dos tolerancias no se traquean entre sí. O sea, si este sube y este baja o al revés, voy a terminar con cualquier constante de tiempo. Entonces ahí uno se pregunta cómo lo hacen los circuitos para tener constante de tiempo muy bien definida. Y la clave em, son todo lo que se hace mediante técnicas ratiométricas. Em, por ejemplo, yo defino constante de tiempo a partir de razón de capacitancia. Entonces ahí ustedes me van a decir, oye, pero ¿cómo? Si razón de capacitancia te va a dar C partido por C, farad partido por farad es adimensional. ¿Cómo va a terminar con algo, con una constante de tiempo? Sí, se puede.
Se puede si yo tengo una constante de tiempo de referencia. Bueno, entonces, como que ahí uno dice esto es magia, ¿no? No es magia. Es diseño de circuito analógico. Casi magia a veces. Entonces, eso de ratiométrico nos permite diseñar etapas de amplificación con ganancia muy bien controladas. ¿Alguien no entiende todavía lo que es algo ratiométrico? Que algo que probablemente no han escuchado en otra área. Sí, todos ya. Sí hablamos de esto hace algunas clases entonces, pero quería estar seguro. PBT, esta es una sigla típica. Variaciones de PBT. Hasta ahora hemos asumido que el modelo SPICE predice el desempeño de todos los chips y de todos los circuitos que hagamos. Y eso es verdad en la medida que modele bien los transistores. Y hemos asumido siempre que nuestros transistores funcionan a temperatura constante. ¿Alguien sabe a qué temperatura simula SPICE? La temperatura por defecto de SPICE, ¿no? Es temperatura ambiente, creo que son 27 grados. Y uno le puede cambiar esa temperatura. Em, y siempre hemos asumido un VDD fijo. En la práctica es pega de ustedes diseñando el circuito, cómo asegurar que el circuito va a operar cuando le varío VDD, cuando varío el transistor, lo cambio por otro. Ustedes ya vieron, aquí estamos usando realimentación, o, o cuando varío la temperatura. Entonces, todo esto está sujeto a rincones del proceso. Estos corners que hablamos, lento, 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 rápido, rápido, lento, rápido, rápido, típico, típico, que son para NMOS y PMOS, y puede haber variaciones significativas sobre obleas y sobre el mismo chip. También hay variaciones de voltaje, típicamente se especifica con más o menos 10%. O sea, si nuestro voltaje de alimentación es 5 volts, vamos a tener más o menos 10% sobre eso. Y el chip tiene que cumplir todas las especificaciones para este voltaje. Y después viene variaciones de temperatura, debido a temperatura ambiente y gradientes dentro del chip, que esos son súper complicados de modelar. Entonces al final aquí hay P, V, T. Estas son las tres que uno siempre simula. Entonces uno simula aquí para 5 esquinas, por ejemplo, 5 esquinas. Y de voltaje voy a simular para tres, pues voy a simular para típico, típico, perdón, para el típico, para el bajo y para el alto. Entonces voy a tener tres. Y aquí voy a tener temperatura y bueno, quiero también la típica, quiero la más baja, digamos que son, por decir algo, menos 40 Celsius y 27 y después la más alta que voy a decir, no sé, 150, 125. Depende de qué es lo que quiero probar. Entonces aquí tengo 5 esquinas, 3 esquinas y aquí tengo 3 esquinas. Por lo tanto, un cálculo rápido así me da como 11 simulaciones, ¿o no? Ya pasé 11, ¿cierto? Sí, son 11, ¿o no? Ya, pues alguien que me corrija. Sería multiplicar todas esas, Ajá, hay que multiplicarla, porque tengo 5 esquinas aquí y para cada una de estas son 3 voltajes. Y eso me da 15 simulaciones. Y para cada una de estas 15 hago temperatura. Entonces aquí, en esta simulación chiquitita, tengo 45 esquinas. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago al final para simular de esa forma? Es súper complicado. Nosotros, con el T-Spice, no podemos simular muchas esquinas a menos que hagamos punto step. Entonces, con el comando punto step podemos ir cambiando algunos parámetros y tal vez podemos ejecutar las simulaciones con diferentes modelos. Hay formas y al final uno termina con muchas esquinas. En la industria no es raro simular sobre 100 esquinas.
Yo corro regularmente todos los días. Hoy día me va a tocar simular para cientos de esquinas. Y eso es súper importante. En la academia tal vez nos importa menos, porque en la academia decimos, ah, mira, si funciona un chip del wafer completo y ese chip me da los datos y voy a poder simular, voy a poder probarlo y escribir un paper, súper bien. Uno ve papers de chips y muy rara vez a uno en el paper le dicen, este chip fue probado en este rango de, eh, eh, hubo tantos resultados y algunos quedaron de esta forma y otros quedaron de esta forma, a menos que el paper se trate de eso. Lo típico es que prueban un chip o dos chips y ya sacan resultados y listo, y ahí probaron la técnica. Y de ahí cómo llevar eso a la industria, bueno, de otro problema. Oye, que he dedicado tiempo a esto, pero es que es súper importante. Esta es la interpretación gráfica. Así que hay parámetros, estos son, pueden ser varios ejes, pero aquí está dibujado con dos ejes, pueden ser muchos más. Por ejemplo, es temperatura y voltaje, pero puede haber otros ejes también. Yo veo que el desempeño de mi chip depende de esto y yo digo, bueno, quiero un desempeño mínimo de un cierto valor, ese es mi mínimo, y tiro una ISO curva, o sea, una curva de nivel aquí, y todo lo que está fuera de esto no sirve. Entonces, yo necesito que estos parámetros estén acotados de alguna forma, que estas variaciones estén acotadas. Y en nuestro proceso, estas variaciones son malas, pero en general son peores para procesos más chicos. El BT puede variar de lote a lote, puede variar según su coeficiente de temperatura, esto se abrevia TC, Temperature Coefficient, y también puede variar con el emparejamiento. Entonces yo tengo un montón de fuentes de variación. Tengo variaciones para museo X, para resistencia, 40%. Eso es horrible. ¿Cómo voy a diseñar una constante de tiempo decente aquí si este gallo varía 40% y el otro varía 15%? Entonces, 40 y 15 son variaciones enormes, son terribles. Entonces, pucha, es difícil. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las cifras de desempeño que dependen de valores absolutos, de un R, de un C, van a presentar variaciones importantes. A veces esto da lo mismo, uno sobrediseña y está bien. Sobrediseñar está bien, por ejemplo, sobrediseño para el ancho de banda. Pero otras veces sí un problema. ¿Qué pasa si yo quiero un amplificador que tenga una ganancia exacta de 2.000? Porque el error en esa ganancia me va a producir un error en mi conversión. Entonces, con GM y R jamás lo voy a lograr. Tengo que llegar a algo ratiométrico que se parezca a esto, tal vez, donde la ganancia va a ser algo así como VI por menos R2 partido por R1. Y estos dos sí van a variar. R1 va a variar con la temperatura y R2 también. Pero si los pongo juntitos van a tener la misma temperatura y de esa forma aseguro que R2 partido por R1 es una cosa bien, bien definida y que va a variar. Se van a estar traqueando mutuamente. Cuando R2 suba, R1 también va a subir. Entonces la razón se mantiene. Depende de la razón, es ratiométrico. Harold Black, cuando iba en un ferry, no, no sé si en un ferry o en un tren parece, estaba pensando así y se le ocurrió una idea súper loca para la época, que era usar realimentación negativa. Digo que era súper loca porque antes se usaba realimentación positiva. Entonces él inventó esta otra que es negativa. Y, y como que nadie pescaba mucho, después vamos a hablar de eso, pero se le ocurrió esta idea y la anotó rápidamente en su cuaderno, en un diario. Y cuando llegó a la oficina le pidió al jefe que firmara el diario y luego mandó a patentar esta idea, porque era una idea nueva. Era una idea súper, súper buena, que la usamos hasta el día de hoy, pero la realimentación negativa fue inventada en un contexto de circuito
Ya se usaba de antes, pero fue inventada formalmente en un contexto de circuito y hay una patente de eso. ¿Cuál es la idea? Yo tengo este ciclo de realimentación donde tengo Vin que lo resto con una fracción de Vout. Entonces tengo Vin, tengo Vout que depende de A, o sea, A es una ganancia de la rama de, eh, ¿cómo se dice? De la rama directa y la rama de realimentación, que es esta otra, entonces esta directa, esta es la de realimentación. Y algunos hablan de retroalimentación, ambos conceptos son correctos, yo hablo de realimentación. Esta es la rama de realimentación, entonces Vout se multiplica por F y esto que aparece aquí es F por Vout, esto que está aquí es Vin menos F por Vout, y esto se multiplica por A, entonces yo termino con que Vout en realidad es A veces Vin por F Vout. Y de aquí yo puedo despejar Vout partido por Vin y llego a A partido por 1 más AF. Y esa es una ecuación típica, es súper importante. El caso interesante es cuando este AF, que yo le voy a llamar ganancia de lazo, que por supuesto depende de la frecuencia, porque A depende de la frecuencia y F también depende de la frecuencia. Entonces este AF depende de la frecuencia y AF le vamos a llamar T de S. Este T es la ganancia de lazo. Cuando T es mucho mayor que 1, entonces Vout partido por Vin pasa, este 1 más AF es mucho más grande que 1, por lo tanto este 1 yo lo puedo cancelar, cancelo esta A y me queda 1 partido por F. Y ese 1 partido por F es ratiométrico. Eso es lo que uno quiere que sea ratiométrico. Entonces, la idea es que el F sea ratiométrico y que el A sea grande. Y con eso ya tenemos la realimentación. Porque si el A es grande, yo puedo hacer que 1 más AF sea parecido a AF y luego puedo cancelarla. ¿Qué consecuencia hay aquí? Mientras la ganancia A sea suficientemente grande, la ganancia va a depender solo de F. Y si F es ratiométrico, entonces tengo algo ratiométrico. Como tenemos que Vout partido por Vin es 1 partido por F, normalmente hacemos que F es menor que 1, que esto sea una atenuación. O sea, esta que es realimentación ratiométrica suele ser una atenuación. Y con eso nuestra ganancia es mayor que 1. Por ejemplo, para ganancia en lazo cerrado igual a 10, hacemos que f sea 0.1. Y f le llamamos ganancia en la rama de realimentación, pero también en algunos contextos se llama factor de realimentación y en otros contextos se llama razón de realimentación. Es qué porcentaje de la salida es realimentado a la entrada. Y cuando uno lo ve en amplificadores de esta forma, perdón, como que es mucho más claro. Por ejemplo, si yo quiero una ganancia del 10, hacemos f igual 0.1. Ok, f igual 0.1. O sea, lo que estamos diciendo acá es que si yo quiero que esta cosa tenga una ganancia en lazo cerrado 10, yo realimento 0.1 aquí. O sea, hago que este de aquí sea 0.1. ¿Eso es? Si este es 0. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, a este le pongo R y a este le pongo 9R. Eso es, ¿o no? Entonces, ahí termino con 10R. Ah, voy a dibujar esto un poquito distinto. O sea, lo que estoy haciendo acá es elegir una fracción de Debo
para realimentarlo. Entonces, como que aquí uno cacha el tiro. Ah, ya, el F al tiro es un décimo. Aquí claramente el F es un décimo, ¿sí? Y si yo quiero tener un buffer, realimento todo, hago F igual 1. Todo el VO se realimenta a mi entrada diferencial. Entonces, claro, con F igual un décimo, la ganancia es 10. Con F igual 1, la ganancia es 1. Y así, esto es ratiométrico, da lo mismo cuál es la ganancia del amplificador. Mientras tenga esta ecuación, si el F está bien definido y el A es suficientemente grande, yo termino con esto. Súper bien, bravo. Este es un ejemplo. Si los R fueran iguales, en este caso, F sería 0,5 y 1 partido por F es 2, o sea, la ganancia del lazo cerrado es 2. Perfecto. Supongamos que mi ganancia en lazo abierto, la ganancia en lazo abierto de la rama directa, A, fuera 100. Entonces VO partido por VI lo escribimos de esta forma. Es esto mismo, pero estoy dividiendo por A arriba y abajo. Y me queda esto. Me va a dar cerquita de 2. Y supongamos que la ganancia la aumento a 1000 y voy a seguir súper cerca de 2. Entonces, variación de 10 por en la ganancia produce un cambio solo de 1,8% en la ganancia de lazo cerrado. O sea, gracias a la realimentación, algo que el lazo abierto cambia en 100, en 10 por, el lazo cerrado cambia en 1,8 por. O sea, estamos desensibilizando el circuito a variaciones. Y esa es como la clave de la realimentación. El desensibilizar el circuito a variaciones. Y el factor a través del cual uno desensibiliza es 1 más AF. Cuánto uno desensibiliza. Entonces, muchas cosas en realimentación cambian con 1 más AF. La ganancia cambia con 1 más AF. Uno la divide por 1 más AF. El ancho de banda cambia por 1 más AF. El ancho de banda aumenta en 1 más AF como consecuencia de esta desensibilización. Y las impedancias también cambian. Si yo tengo impedancias de salida aquí, la impedancia de salida aquí puede ser mala, pero al realimentar baja en 1 más AF. Eso lo vamos a aprender, espero, durante esta clase. Oye, y hay otra cosa que produce la realimentación. Se me había olvidado. Y lo vimos como la primera clase del curso. Estabilidad. Ujú. Puede afectar la estabilidad. Muy bien. Y a veces puede resolver el problema de estabilidad y estabilizar un circuito. Y otras veces, cuando hay realimentación y tengo un circuito estable, puedo terminar con un circuito inestable. Ya, esto es lo que hablaba recién, pero podemos verlo con fórmula. ¿Cuán sensible es la ganancia? La ganancia en lazo cerrado va a ser la ganancia en lazo abierto dividido por 1 más AF. Y si yo calculo variaciones de A respecto de A, o sea, estoy calculando sensibilidad, ¿cuán sensible es A o cuánto varía A cuando A pequeño varía en delta? Uno ve que la ganancia, la sensibilidad se reduce en 1 más AF, gracias a la realimentación. Como dije antes, 1 más AF puede ser grande porque AF es T, la transmisión de la ganancia de lazo, y suele ser el producto de A que es gigante por F que es pequeño pero no tan chico. Vamos a ver que TDS, este TDS, que es la transmisión o ganancia de lazo, aparece en todos lados. Va a ser súper importante. O sea, esta cuestión que introduje aquí, porfa, no la olviden. Nos va a acompañar el resto de las próximas 8 clases. No sé. ¿Cómo cambia la no linealidad de mi circuito? O sea,
¿Qué pasa si mi circuito, si mi amplificador original es no lineal? Aquí tengo un amplificador que es no lineal y lo estamos modelando como un binomio A1X más A3X cubo. ¿Por qué estamos usando cubo y no estamos usando cuadrado? Es divertido, ¿ah? Pero esto no lo demostramos en ninguna parte, pero el uso de circuitos diferenciales suele resolver los términos cuadráticos y potencias pares en general. Así que solemos meter aquí cosas que son cúbicas o a la quinta, etcétera, porque las cuadradas, las cuartas, suelen resolverse con circuitos totalmente diferenciales. Oye, pero esto no es diferencial, aquí V in, V out son single-ended, ¿o no? ¿O podrían ser diferenciales? ¿Sí o ¿Pueden no? ser diferenciales? Aquí dice V in, pero bueno, podría ser tiempo, podría ser cualquier otra variable y perfectamente puede ser una variable que sea una diferencia de voltaje. Así que sí, pueden ser diferenciales. O sea, el poner aquí A1 y A3 y saltarnos de la 2 probablemente significa que esto es diferencial. Y no nos interesa A2 porque A2 se va a cancelar al usar circuitos diferenciales. Em, ya, pues entonces yo calculo y generalmente esto es entre Bin y Vout, tengo esta función de transferencia estática. Y si la calculo con realimentación, me va a dar V1 y V3 por Vin1 y Vin3, Vin3 respectivamente. Y calculamos los VIs y llegamos a que V1 es esto, o sea, es lo que esperábamos. V1 se desensibiliza con 1 más A1 por F. Y V3 se desensibiliza en A3 partido por 1 más A1F a la cuarta. O sea, este es súper chico. O sea, mi función de transferencia estática de Bin a Vout con realimentación es lineal prácticamente en comparación con la original. Recuerden que A por F es gigante. O sea, A por F a la cuarta es realmente muy grande y V3 es súper chico. Con esto logramos que este circuito que dependía de algo que es muy no lineal, al aplicar realimentación queda súper lineal. ¿Qué pasa con el ancho de banda? Esto ustedes ya la conocen. Si A de S, si A depende de S y F no depende de S, y digamos que A de S tiene un polo P1, en lazo cerrado terminamos con algo que es su parte de C, terminamos que está su parte AC, donde el polo queda ubicado aquí, en P1 por 1 más AF, o sea, el polo creció en 1 más AF. El ancho de banda creció en 1 más AF. Mi ganancia bajó en 1 más AF y el producto se mantuvo constante. Producto ganancia ancho de banda es constante. Es lo típico que veíamos en los OPAMPs. O sea, esto del producto ganancia ancho de banda constante funciona cuando mi circuito tiene un polo dominante y los OPAMPs están diseñados para tener un polo dominante. Si tuvieran dos polos o más, estaríamos en problemas porque sería súper difícil de estabilizar. Eso lo vamos a aprender más adelante. Este es el diagrama de Bode de este concepto de ganancia por ancho de banda. La ganancia baja, el ancho de banda crece. Poco de historia, ¿eh? Hoy día todo tiene realimentación, todo. Si no tiene realimentación, probablemente van a haber variaciones horribles. Que podamos ver
súper bien una cámara digital es porque internamente tienen circuitos con realimentación y circuitos con corrección digital también, pero enfoquémonos en realimentación, que podamos escuchar bien de un parlante o de un micrófono, o el audio que sale, que es capturado por un micrófono, también pasa por realimentación, pasa por op-amps que tienen realimentación. Y cuando Harold Black inventó esta realimentación, no fue fácil para él convencer a sus colegas de que era algo útil, porque en esos tiempos se usaban tubos de vacío, y los tubos de vacío daban ganancias intrínsecas muy bajas, eh, 5, 10, no sé, por ahí. Entonces, lo que estaba diciendo Harold Black es, mira, esta es tu ganancia en lazo cerrado, o sea, vas a perder, esta es la lazo abierto, y tu ganancia en lazo cerrado va a ser más chica que la ganancia en lazo abierto, pero vas a ganar otras cosas. Oye, pero me cuesta conseguir ganancias. O sea, tú me estás pidiendo que primero consiga ganancia y luego la deseche, porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos desechando ganancias para ganar ancho de banda. Sí, eso es lo que quería Harold Black. Porque antes de la realimentación negativa existía la realimentación positiva para generar ganancias. ¿Y cómo era la realimentación positiva? Esto es un invento 12 años previo al de Harold Black, que era de Edwin Armstrong, en que aquí en vez de poner un menos pongo un más. Esa es la diferencia. Realimento, pero pongo un más. Y al poner un más, el A por F queda multiplicado por el signo contrario cuando saco mis ecuaciones. Aquí tengo un menos y ese menos provoca un más acá. Este más provoca un menos acá y logramos esto. A partido por 1 menos AF. Y si AF, por ejemplo, fuera 0,9, entonces yo tengo que V out partido por V in, que es A partido por 1 menos AF, digamos que es A partido por 1 menos 0,9, eso es como 0,1, es 10A. O sea, estoy aumentando mi ganancia en 10. Y si AF fuera 1, mi ganancia sería infinita. Entonces, como que la ganancia crece con la realimentación positiva. Es como, entonces, ¿para qué queréis realimentación negativa si hoy día tenemos problemas de ganancia y los resolvemos con realimentación positiva? Es más, en esos tiempos aparecieron los primeros aparatos de radio y a la realimentación positiva le llamaban regeneración o regeneration. Y también era una patente de, de 1915. Y esa patente la tenía una compañía, no recuerdo cuál, y esa compañía era la única que podía vender amplificadores con regeneración. Entonces me contaba un profe una vez que en ese tiempo otras compañías diseñaban amplificadores que no podían llevar regeneración. Entonces tenían un amplificador de audio en un aparato de audio y que no tenía regeneración y tenía un cablecito así afuera, la parte de atrás, un cablecito. Y debajo del cablecito decía, cuidado, si usted le corta este cable, su amplificador va a quedar con regeneración. Entonces de esa forma se va a pasear la patente. Y el usuario lo compraba sin regeneración, sin pagar la patente, agarraba un alicate para cortar, cortaba ese cable y terminaba con realimentación positiva, con regeneración. Entonces, esas guerras de patente que uno ve hoy día llevan mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es la realimentación en un op-amp ideal? Ya lo hablamos aquí y lo vamos a volver a ver acá. Eh, Esto mismo que dije, hay una ganancia G y hay una razón R2 partido por R1 y parte, perdón, la razón es R1 partido por R1 más R2. Y
qué porcentaje de la salida aparece en mi entrada. Bueno, R1 partido por R1 más R2. Entonces es fácil decir, mira, F es R1 partido por R1 más R2. Chan, listo. Y mi ganancia, bueno, es la ganancia de la rama directa. Es G y listo. Rama directa. Entonces aquí tengo que BO partido por BI es A partido por 1 más F, que es G partido por 1 más G por R1 partido por R1 más R2, y esto se parece a 1 más R2 partido por R1. Listo. Como que no hay mucho problema ahí. Como que uno puede pasar de aquí a este esquema típico de realimentación sin ningún problema. Oye, ¿habían visto este esquema de realimentación alguna vez o no? En electrónica probablemente, y en algún otro curso. ¿Mm? ¿En qué curso? El control automático. Ya, es típico de control. ¿Y en control se ve esto o se ve algo más complicado? O sea, ¿hay más ramas en esto? A veces uno le agrega un retardo aquí, un retardo aquí. Los retardos aquí son terribles. Aquí no tanto, pero aquí son terribles. ¿Qué otras cosas hay aquí? Porque uno puede complicar esto. O sea, yo podría perfectamente decir, mira, en realidad BO depende de A por BI y de F, pero BO también depende directamente de BI, según otra, no sé, llamémosle H. Eh, ¿Y cómo se llama esta rama? Feed forward, creo. Feed forward. Muy bien. Esta es la rama de feed forward, pero como que nos estamos olvidando de esa, como que no existe aquí. En circuitos sí existe. En circuitos existe mucho. Por ejemplo, si mi amplificador fuera tan simple como un inversor lógico es un amplificador. Tengo VI, tengo VO. ¿Hay feed forward acá? Claro que sí. Hay una capacitancia entre este nodo y este nodo. CGD, la suma de estos CGD, y a cierta frecuencia esta suma de CGD puede ser importante. O sea, esta rama de feed forward puede incluso anular prácticamente todo el resto. Entonces sí, en circuitos y en todo existe feed forward, que en español creo que le llaman prealimentación. Voy a anotarlo aquí. Prealimentación. Entonces sí, existe el feed forward, pero ya. Veamos la configuración inversora. ¿Cuál es A? Bueno, yo podría decir que este G es A, pero no, es un poco raro porque en realidad parte de BI aparece acá y parte de BO. ¿Cuál es mi F aquí? No, no es tan fácil. No es, no es R2 partido por R1. No es. O R1 partido por R2. No es ninguna de esas. No sé cuánto es F, cuánto es A y cuánto es F. No es obvio. Y uno siempre puede decir cuánto A y cuánto F. Les voy a dar un secreto que lo vamos a revelar con más claridad muy pronto. Pero a mí, como diseñador de circuito, me da lo mismo cuánto es A y cuánto es F. Lo que me interesa es saber, sí, F me interesa, pero más me interesa AF, porque ese TDS finalmente el que me influye en mi estabilidad. El circuito va a ser estable a medida que TDS cumpla con ciertas características. Entonces, para mí TDS es importante. Entonces, tal vez no me importa tanto A y F por separado. Me interesa conocer el producto A y F. Y eso lo vamos a aprender. Pero lo comento, uno puede identificar A y F aquí por superposición.
O sea, yo puedo, por ejemplo, apagar mi entrada, mirar cuánto es mi salida y calcular algo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí estoy cortando Vout, estoy cortando la realimentación y estoy diciendo cuánto de mi Vin aparece en Vout. Y eso es A. O sea, yo podría aquí cortar la realimentación y decir cuánto de mi Vin aparece en A. Y de aquí sale directamente que A es Vout partido por Vin. Entonces, mi A, cuánto de mi Vin aparece en Vout. Entonces, ya ahí lo calculo, pero mi A en este caso va a ser otra cosa, porque mi Vin queda atenuado por R1 y R2. O sea, mi Vin, cuando yo abro esto, cortocircuito esto a tierra. Entonces, si cortocircuito esto a tierra, lo que aparece acá es una fracción de Vin. Y mi Vout va a ser menos G por R2 partido por R1 más R2. O sea, este A típico que uno ve en este esquema de realimentación, en este circuito es negativo y vale menos G por R2 partido por R1 más R2. Y si quiero calcular mi realimentación, bueno, le meto una entrada por aquí, abriendo el lazo de realimentación, cortocircuitando mi entrada a cero y midiendo la salida. Entonces, al hacer esto, Vtest pasa por F, esto es F por Vtest, por menos 1, menos F por Vtest por A. Entonces, Vout va a ser menos AF Vtest. Y yo puedo calcular menos AF como Vout partido por Vtest. Entonces hago el mismo experimento aquí, le meto Vtest, apago la entrada, la tiro a tierra al apagarla, Vtest queda multiplicado por R1 partido por R2 más R1, y después por menos G, este entra por el negativo, por lo tanto este G pasa a ser menos G, y logro aquí despejar F como menos R1 partido por R2. Entonces vimos que el A de mi esquema de realimentación es realmente la ganancia multiplicada por menos 1 por R2 partido por R1 más R2. Y el F es menos R1 partido por R2. Y entonces como que no es tan fácil s- com- como convertir de este esquemático a este esquema de realimentación. Y peor todavía si hay otras ramas adicionales que no estoy considerando. Entonces no es tan fácil convertir circuitos arbitrarios en diagramas de bloque. Entonces la solución muy elegante es analizar TDS. Y eso es lo que vamos a aprender en algún momento. Pero no lo vamos a aprender hoy día. Em, sí, perfecto. ¿Dudas de esto? O sea, vamos a dejar aquí vamos a dejar esta idea de que el TDS lo vamos a aprender después. No lo vamos a aprender ahora. Pero bueno, importante saber que existe la realimentación, que existe este esquema de realimentación, que este esquema es matemático. Este esquema no es un circuito, no es que físicamente haya bloques A y F. En algunos casos lo hay, pero en otros casos es puramente matemático. En este caso, vemos que la matemática se puede convertir en este esquema, pero la matemática a veces no va tanto por la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la impedancia de entrada en este esquema de realimentación? ¿Cuál es la impedancia de entrada de este bloque? Es que como que es un bloque, el bloque no tiene impedancia. Si yo miro aquí, claro, la impedancia de entrada va a ser R1, porque esto es equivalente a un R1 a tierra. Y sí, tiene un efecto de R2, pero bien poco ese efecto. Existe, existen y uno lo puede calcular, depende de las ganancias. ¿Y cuál es la impedancia de salida? Como que, oh,
No sé si tengo A y F, podría ser el paralelo de esos dos, pero como que no, no va por ahí. Entonces, como que calcular impedancia a partir de este diagrama de bloques no es tan obvio. Y hay formas, y una forma es con la fórmula de Blackman, que también tiene otra versión que se llama Rosen-Stark, pero da lo mismo, el nombre no es tan importante. Entonces, para continuar este análisis de circuitos realimentados, vamos a estudiar el efecto de la realimentación eh, en las impedancias. O sea, cómo cambian las impedancias de los puertos cuando yo realimento. Esa es la duda que queremos resolver. Vamos a aprender esta fórmula de Blackman que nos permite encontrar impedancias. A ver, ¿qué pasa cuando uno cambia, cuando uno realimenta? Ya aprendimos que la idea de la realimentación es construir etapas de amplificación con ganancias bien definidas. Eh, Podemos también mejorar anchos de banda y podemos en general convertir un circuito que varía mucho en un circuito que varía poco, desensibilizarlo. El aumento en la ganancia es una desensibilización sobre la ganancia, la reducción de la ganancia. Perdón. El aumento del ancho de banda también es una desensibilización al final. O sea, la clave de la realimentación es la desensibilización y es un concepto súper importante, como que cuesta entenderlo, cuesta ver por qué cuando un circuito es menos sensible, eh, claro, baja la ganancia, porque aumenta el ancho de banda, como, como que lo hago menos sensible al ancho de banda original. Es como eso, es como súper raro, pero al final la clave es eso, es la desensibilización. Y esa desensibilización también puede ser usada para aumentar o disminuir impedancia en puertos de circuito. Y ese aumento o disminución de impedancia suele ser útil. Ya adelantamos algunas ideas. Por ejemplo, el ancho de banda de un circuito realimentado crece en 1 más T. Entonces ya yo aumento mi ancho de banda en 1 más T. Perfecto. Pero ¿no será que mi impedancia de salida, que mi resistencia de salida bajó en 1 más T? O que ya no, pensemos en un circuito, pongámosle nombre. Tengo mi circuito, tengo una impedancia de salida y tengo un C aquí. ¿No será que al realimentar esto, este R equivalente bajó en 1 más T y eso hace que mi constante de tiempo baje en 1 más T y por lo tanto el ancho de banda suba en 1 más T? O sea, podría ser, ¿ah? Podría ser que la impedancia vista por el capacitor de carga se achicó en 1 más T y eso fue lo que aumentó finalmente el ancho de banda. Puede ser. Entonces podemos calcular impedancias de puerto de redes arbitrarias usando la fórmula de Blackman, que se basa en cálculos sencillos, es fácil de usar, es muy poderosa y se parece un poquito al EET. ¿Qué era el EET? Teorema del elemento extra. Esto es una versión particular del teorema del elemento extra. Entonces, ¿qué dice esto? Si lo miran, esto es lo mismo que el teorema del elemento extra, pero para una cosa particular. La impedancia de un puerto es la impedancia de un puerto o L, open loop, o sea, sin realimentación, por 1 más ganancia de lazo en cortocircuito partido por 1 más ganancia de lazo en circuito abierto. Eso es. Entonces, la receta aquí es súper simple. Encuentre la impedancia del puerto en el caso en que T de S está en lazo abierto. ¿Y cuándo está el lazo abierto? Por ejemplo, puede ser con GM igual 0 en algunos casos. GM igual 0.
La impedancia, claro, perfecto. La impedancia del puerto en el caso de que TDS esté en lazo abierto. O sea, si yo tengo un circuito PI, GMBI, RO, voy a realimentarlo con CGD, lo que me dice aquí, haga TDS en lazo abierto, que podría ser, por ejemplo, haciendo GM igual 0. Si hago GM igual 0, estoy haciendo TDS en lazo abierto. Entonces, no siempre es tan obvio que tengo que hacer, porque si yo quitara CGD, estaría alterando esta impedancia. Si yo quiero medir la impedancia de este puerto con CGD y digo, ya voy a abrir el lazo, voy a quitar CGD, tal vez estoy alterando eso. Entonces, puedo hacer GM igual 0. Insisto, no es tan obvio, esta no es fácil de usar, como que se requiere criterio. Después encuentre la ganancia de lazo en circuito con el puerto cortocircuitado. O sea, el TDSC, cortocircuito de este puerto, y calculo el T de cortocircuito. ¿Y cómo calculo el T de cortocircuito? Eh, qué difícil, porque el TDS al final era A por F. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular T? Bueno, puedo calcular A o puedo calcular F, pero ya vimos que A y F generalmente están mezclados. Entonces, lo que uno hace finalmente es agarrar mi circuito con realimentación, romper el lazo en alguna parte. Por ejemplo, aquí, generalmente uno rompe el lazo donde hay impedancia infinita o impedancia cero, que eso facilita mucho el análisis. Yo lo rompo ahí, le inyecto una señal aquí, la señal retorna por acá, calculo la razón, y esa razón es A por F, o es menos A por F en este caso. O sea, si yo rompo el lazo aquí, le inyecto algo aquí, que queda multiplicado por menos, V-test, y me queda menos V-test, esta la apago, esto me queda menos A V-test, menos AF V-test, entonces al final el AF va a ser menos lo que retorna dividido por lo que le inyecté. Y así uno puede calcular AF. Entonces encuentra ganancia de lazo en circuito con el puerto cortocircuitado y luego encuentra la ganancia de lazo con el puerto abierto y finalmente lo juntamos en esta fórmula. Y esto es PET. Entonces aquí hay un ejemplo. CD con realimentación. ¿Se acuerdan cuánto es la impedancia aquí o no? Estoy mirando la hora. ¿Se acuerdan de este circuito, no? Que si yo no tuviera esto, la impedancia habría sido como... ¿Cuánto es la impedancia de esto? ¿Cuánto es la impedancia de un CD? Porque esto es un CD al final. ¿Cuál es la impedancia vista hacia allá por el CD? Ya, pues esta se la sabe. Típico. Uno mira para allá y se ve uno partido por GM. Ya. Entonces, ¿cómo queda con realimentación? Apliquemos la fórmula. Apliquemos esta fórmula. Uno puede hacerlo de otra forma, tal vez. O sea, yo siempre puedo agarrar esto, aplicar un V-test acá, medir la corriente cuando esto es cero, y ahí uno puede calcular la impedancia, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo de otra forma, vamos a hacerlo aplicando Blackman. Entonces, aplicando Blackman, dice aquí, encuentra la impedancia del puerto cuando TDS está en lazo abierto. O sea, digamos que si está en lazo abierto, podría ser que yo abro esto. O más que abrir esto, porque si abro esto, este va a quedar flotando y que este quede flotando no está claro. Entonces, dibujémoslo en pequeña señal para que sea más claro.
El transistor en pequeña señal me queda VI, GM, VGS, VGS. Este queda abierto, VO. Este está en tierra. Este es RO. Ya, pero este RO lo podemos, dejémoslo así, sin RO, para no complicar tanto la cosa. ¿En qué se convierte este de aquí en pequeña señal? Este es un op-amp ideal, ¿ah? ¿Ah? Queda igual, porque es lineal. Un op-amp ideal es lineal, entonces queda igual. Y tiene una ganancia AB. Lo que estamos diciendo es realimentamos esto así. Ya, perfecto. Sí, eso es lo mismo. Entonces me dicen, ¿cuánto es el Rout en lazo abierto? El lazo abierto sería, por ejemplo, matando la ganancia. O sea, si yo quiero hacer que esto quede en lazo abierto, lo que tengo que hacer es apagar este gallo. Pero si apago este gallo, no es lo mismo que desconectar esto de acá, porque la compuerta no me queda flotante. Al apagar este gallo, este queda en cero. Y si este queda en cero, y yo le meto una señal acá, esto me queda GM por VGS y VG es cero, entonces me queda GM por menos VS, que es lo mismo que GM por VS mirando para arriba, que es lo mismo que una impedancia con valor 1 partido por GM, que es la típica que uno calcula para el CD. Ya, está resuelto. Después dice aquí TSC. ¿Y qué era TSC? Porque necesitamos calcular TSC. TSC es la ganancia de lazo con la ganancia de lazo del circuito con el puerto cortocircuitado. Entonces, el puerto en el que yo quiero medir la ganancia es el puerto, la impedancia, perdón, el puerto de salida. Este es mi puerto. Y lo que me dicen aquí es calcula la ganancia de lazo cuando el puerto está cortocircuitado. Entonces yo voy a cortocircuitar el puerto acá. La entrada, bueno, la anulo. Y aquí tengo que calcular ganancia de lazo. Entonces la ganancia de lazo puede ser, por ejemplo, rompiendo el lazo acá. Rompo el lazo acá. Le meto un valor aquí, un voltaje de prueba. De voltaje, puede ser voltaje o corriente, ¿ah? En este caso, obviamente va a ser de voltaje porque esta cosa tiene impedancia de entrada infinita, pero puede ser en general voltaje o corriente. Le meto un voltaje de prueba acá. Este voltaje de prueba queda multiplicado por AB y luego retorna acá, aparece la salida. Ah, pero la salida quedó cortocircuitada a tierra. Ok, es cero. Entonces la ganancia de lazo en cortocircuito es cero. Después me dice, calcula la ganancia de lazo en circuito abierto. Ahí está, circuito abierto. Puerto en circuito abierto, le meto un VT, VT queda multiplicado por menos AB, ¿sí? Menos AB, que es el que aparece aquí, menos AB. ¿Cuál es la ganancia de aquí a acá? Mm, Bueno, la ganancia de aquí a acá es la ganancia del CD de aquí a acá. O sea, yo la puedo calcular, pero pequeñas variaciones acá van a provocar pequeñas variaciones acá idénticas. Entonces VO va a ser menos AB por VT y lo que retorna finalmente es menos AB.
por VT. Entonces la ganancia de lazo aquí, el A por F, que estamos tratando de calcular, el A por F, vamos a volver acá. El A por F, si yo corté el lazo acá, y esto se multiplica por -1, después por A y por F, el -1 tengo que sacarlo de mi ecuación. Entonces tengo que multiplicar el resultado que tenía por -1. Entonces este menos AV por 1 que tenía antes, queda multiplicado por -1 y me queda AB. Y el Rout, por lo tanto, va a ser 1 partido por GM por 1 más TSC partido por 1 más TOC. Y esto es como 1 partido por GM por 1 más AB. O sea, logramos convertir un CD que tenía una impedancia de salida de 1 partido por GM en una cosa que tiene una impedancia de salida mucho más chica, porque el GM queda multiplicado por 1 más AB. Y eso es bueno. Si estoy haciendo un buffer, este buffer es buenísimo, porque tiene una impedancia de salida mucho más chica. Oye, pero qué mágico esto, que la realimentación cambia impedancia, es súper mágico. Y como que tal vez esto es una oportunidad para entender cómo la realimentación cambia impedancia. Entonces usémosla. Usémosla. Sí, tal vez yo puedo sacar insight de aquí. Tal vez algo puedo sacar, tal vez algo puedo aprender. A ver, ¿qué significa al final que hay una impedancia de salida? Como que tengo que partir por preguntándome lo fundamental aquí. ¿Qué significa que este circuito tenga una impedancia de salida? Significa que si yo le inyecto una corriente I por acá, su voltaje me va a cambiar en una proporción de impedancia de salida por I. Eso es lo que significa que mi impedancia de salida sea Z. Digamos que la impedancia de salida aquí, voy a repetirlo porque me enredo un poco. Mi impedancia de salida aquí es Z. Entonces, ¿qué significa que la impedancia de salida sea Z? Significa que si yo le inyecto un I a este circuito en pequeña señal, entonces el voltaje de salida va a cambiar en Z por I. Eso es lo que significa. Entonces ahí entran dudas súper fundamentales. Oye, pero ¿cómo va a saber que tiene que cambiar justo en Z por I? ¿Cómo sabe esto que es lineal? Bueno, cuando hablamos de impedancia estamos pensando en circuitos lineales, estamos pensando todo en pequeñas señales. Entonces eso es lo que significa que mi impedancia de salida sea Z. Que si yo le meto una señal, el voltaje va a cambiar en Z por I. ¿Qué pasa aquí si yo agarro este circuito y le meto una corriente? Le voy a meter una corriente aquí. Ja, 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 ja. Le metí la corriente y esa corriente va a cambiar de alguna forma esta parte que está acá. ¿Qué va a cambiar? Bueno, no sé, po, tal vez meterle una corriente así va a subir este voltaje. ¿Cómo sé yo que va a subir el voltaje y que no lo va a bajar? ¿A alguien se le ocurre de dónde saqué que va a subir el voltaje y no lo va a bajar? Estas intuiciones son súper importantes en circuito. ¿Por qué al inyectar corriente sube el voltaje?
y al quitar corriente baja el voltaje. Es una intuición súper importante. ¿No, nadie? Yo tengo una explicación intuitiva, que es la que yo uso en mi cabeza. Porque aquí, así como está puesto, la verdad es que no me queda tan claro. Pero hay una explicación intuitiva que yo uso en mi cabeza, que a mí me funciona súper bien. Aquí va. Si yo tengo Vout y le cuelgo un R a tierra, ¿qué le va a pasar a la salida? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Ah? Está fácil. Va a bajar. Si este R es chico, va a bajar mucho. Entonces, como que el R, perdón, en serio. Es como un resortito, pero es súper, súper útil, es súper buena. Es como un resortito con el que estamos agarrando ese voltaje y lo estamos tirando para abajo. ¿Qué pasa si yo agarro esto y le pongo un resortito hacia arriba? Perdón, este es un R, pero no voy a subir el voltaje. Eso es lo que voy a estar haciendo. Ok. Y yo dije, ¿qué pasa si le pongo una fuente de corriente así? Y yo dije, voy a subir el voltaje, pero un momento, con esa fuente de corriente la estoy tirando a tierra. Y si uno tira cosas a tierra, dije recién que uno baja el voltaje, ¿no? ¿No? Ah, no, porque tiene que ver con la dirección. Si estoy inyectándole corriente, es como si estuviera colgando el resortito desde arriba, porque ahí estoy inyectándole corriente. No le estoy quitando corriente. Entonces, cuando yo le inyecto corriente, hago subir el nodo. Y cuando yo le quito corriente, hago bajar el nodo. Y si yo le inyecto corriente, que eso es exactamente lo mismo que esto, exactamente lo mismo, circuitalmente hablando, estoy inyectándole corriente, hago subir el nodo. Y supongamos que yo hice subir el nodo, lo hice subir un poquito al inyectarle corriente. Este subió. Si este subió, ¿qué le pasa a este gallo? A esta entrada diferencial. Se achica. Este quedó igual, esta subió, entonces esta entrada diferencial se achica. Si esta entrada diferencial se achica, esta salida baja. Si esta salida baja, este transistor se afloja. Si el transistor se afloja, este voltaje tiende a bajar. Se devuelve. Se devolvió a donde tenía que estar. Entonces, lo que acabo de hacer recién, que es súper importante, le inyecté corriente para ver cuánto cambiaba el voltaje y el voltaje cambió súper poquito. Yo le metí corriente y cambió poquito el voltaje. Y eso no es otra cosa que el equivalente a una impedancia de salida baja. Porque yo le meto corriente, espero ver un cambio de voltaje proporcional a la impedancia de salida, y lo que vi fue un cambio de voltaje chiquitito, porque la realimentación hizo que cambiara poco el voltaje. Y eso, si yo no tengo idea de lo que hay dentro del circuito, hay solo una forma de interpretarlo. El Z out es muy chico, porque yo le inyecto corriente y el voltaje no cambia nada. ¿Y por qué no cambia nada? Porque hay realimentación adentro. Y esa realimentación está obligando a que el voltaje de salida sea el mismo, independientemente de cuánta corriente yo le esté inyectando. Entonces, de esa forma, un circuito con realimentación cambia su impedancia de salida. Y de la misma forma cambia su impedancia de entrada, cambia cualquier impedancia, y de la misma forma cambia el ancho de banda. Vamos a dejar estos dos que están acá de tarea. Háganlo.
calculen impedancia de entrada, calculen impedancia de salida. Alguno de estos podría salir en el control, esta materia, o tal vez los dos. Si tienen dudas de cómo se hace esto, pregunten. Recuerden que tienen que hacer estos cálculos en pequeña señal. Y si tienen muchas dudas, bueno, prueben poniéndole una fuente de prueba aquí, calculando la impedancia y después haciendo los cálculos idénticos, pero con la fórmula de Blackman, para ver si pueden llegar a estos mismos valores. Porque finalmente en el control tal vez yo les pregunte eso. Tal vez yo no les pregunte cuál es el RAU. Tal vez les pregunte un pedacito de la fórmula. Eso, voy a dejar de grabar.